Buenas tardes. Bueno, sabéis que yo siempre, mi tema de estudio siempre son las reformas decimonónicas y quería contar hoy, se me ha ocurrido dar una vuelta a lo que siempre estoy investigando y relacionarlo con el terreno de las murallas, porque yo veo una relación muy clara entre la reforma interior decimonónica y el hecho de que fuera necesaria, porque en aquel momento la ciudad tenía que cambiar, tenía que adaptarse a su nueva condición de ciudad no amurallada. Entonces, lo que quería contaros, empezó contando eso, que acerca de 1940, sobre la mitad del siglo XIX, muchas ciudades españolas empiezan a barajar la opción de derribar las murallas y casi siempre se habla de muchos motivos, muchas veces se habla de motivos higiénicos sanitarios, la necesidad de dotar la ciudad de una mejor vialidad, de ampliar las calles por las nuevas condiciones de transporte. También se habla pero sobre todo se habla de la necesidad de regular el precio del mercado de suelo. El mercado de suelo no tanto como la necesidad de que baje el precio de los alquileres, que se atribuía al hecho de que la ciudad no podía crecer. La ciudad estaba constreñida, entonces las edificaciones estaban limitadas y parece ser que cerca de 1850-40 hubo un incremento importante del precio del alquiler. Entonces, Barcelona fue la primera que en 1940 convoca un concurso para premiar el mejor estudio sobre los efectos del derribo de las murallas en la ciudad. Resulta adjudicatario Pedro Felipe Monlau, que elabora una memoria sobre las ventajas que reportaría para Barcelona, y especialmente para su industria, la demolición de las murallas que circundaban la ciudad. Después fue Madrid, que también Juan Merlo propuso a la capital el derribo de sus... No eran murallas exactamente, eran unos límites de unas puertas, y esa propuesta fue rechazada por los soldados romanos, que en principio no vio la relación entre el hecho de que hubiera una muralla y los precios de los alquileres. Él entendía que el precio del alquiler se podía regular de otra forma, como por ejemplo mediante mecanismos impositivos. Entonces, si el derribo de las murallas empezó a barajarse sobre 1940, en realidad empezaron a derribarse en 1854. La primera fue la de Barcelona, la de Madrid se derribó unos años más tarde, y a ella la siguieron las murallas de Sevilla, San Sebastián, Granada, Córdoba, Cádiz o Valencia. Entonces, yo estaba analizando, dándole vueltas un poco pensando cuál fue el motivo real del derribo de las murallas. Muchos, he dicho que se puede tratarse de temas higiénicos sanitarios sobre el hecho de que venga a haber más viviendas, pero lo cierto es que hay una certeza, hay una cosa que sí que es real, y es que a mediados del siglo XIX se produjo un muy importante incremento de la población urbana, no tanto debido a la industrialización, que en España fue tardía, sino debido al interés de la burguesía en venir a vivir a la ciudad. Entonces, si hubo una necesidad de que las ciudades crecieran, algunas de ellas lo hicieron mediante el derribo de sus murallas, otras no. En ese sentido, me parece interesante recalcar que el ensanche sí que era necesario, era muy importante que las ciudades crecieran. Sin embargo, el derribo de las murallas no lo era una opción. Hay ciudades como Toledo, como Ávila, que nunca cambiaron. Sin embargo, Valencia, Barcelona se vieron transformadas, se derribaron las murallas y dentro de lo que es el recinto urbano fue necesario realizar una muy importante adaptación. Con eso quiero expresar que sí que veo yo una clara relación entre las reformas interiores del siglo XIX y el hecho de que las murallas cristianas tuvieran que demolerse. La ciudad tenía que encontrar una nueva identidad, una nueva fisonomía, y eso no era fácil, porque la ciudad está compuesta por un tejido urbano y social preexistente. Entonces, cualquier cambio de alineación, cualquier ensanchamiento, cualquier apertura de calle comporta unos efectos muy importantes, no solamente en la estructura urbana, sino también en la población. Entonces, la reforma interior es en sí misma compleja. Por lo tanto, en el siglo XIX nos encontramos con un reto muy importante, que fue la necesidad de encontrar una identidad propia y también la necesidad de encontrar la manera de llevarlo a cabo, la manera jurídica, la manera social de ejecutar las reformas interiores. Vale, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que no sé cómo se hace. Así, vale. Bueno, este puesto aquí expresa precisamente lo que he contado. Valencia era de una manera cuando tenía unas murallas y después pasó a ser de otra, y para eso hicieron falta 50 años de regemenejes, pasaron muchas cosas.
pero Valencia no tenía unas grandes avenidas arterias que la atravesaban, era compacta, era una ciudad de calles medievales y existía algún esponjamiento anterior a 1900, pero el cambio fue radical. Como podéis ver, el plano de la derecha, la plaza de San Francisco, la calle de la Paz, el ensanchamiento de la calle de San Vicente y su prolongación, toda la remodelación de las calles tiritas que hay al lado de las Torres de Serrano, todo eso es contemporáneo y consecuencia, creo yo, del derribo de las murallas. Vale. Quería decir que antes de que se derribaran las murallas, Valencia, igual que todas las ciudades europeas, ya había sufrido alguna modificación, alguna rectificación y le había sufrido algún cambio interno. Las ciudades crecían y se remodelaban sobre sí mismas. El instrumento más utilizado para lo que era la rectificación de alineaciones eran los expedientes singulares de alineaciones. En el archivo histórico del ayuntamiento hay muchos, son preciosos, solamente he puesto una foto de uno, porque quería expresar con este dibujo cómo funcionaba el expediente de alineaciones. El propietario que quería rectificar su casa presentaba un plano de fachada y junto al plano de fachada presentaba también un plano de rectificación de la alineación. He estado investigando el archivo histórico sobre cómo funcionaba, cómo se ejecutaba, y el primer propietario lo hacía voluntariamente. Sin embargo, para que los demás fueran rectificando, el ayuntamiento no podía forzar a la rectificación. No existe, se fue, digamos, estableciendo la figura de la cual fuera la ordenación. El propietario que tenía una casa que quedaba fuera de línea, cuando quisiera, la reconstruía y el suelo se le expropiaba para que pasara por una parte de la vida pública. Eso provocaba que los cambios de alineaciones fueran realmente muy complicados. Como tenía poca trascendencia, digamos que se fue rectificando la ciudad poquito a poquito y por medio de expedientes de alineaciones. Pero el mecanismo jurídico que existía para entonces no era válido para grandes reformas. Antes también del derribo de las murallas se habían producido ciertas aperturas de calles y ensanchamientos un poco más ambiciosos que los simples retoques de alineaciones. Aquí hemos tenido un ejemplo, luego voy a hablar de otro también, y a mi modo de ver son interesantes no solamente por lo que significan, porque fueron aperturas, sino también porque condicionaron la futura remodelación de Valencia. El primero de ellos es este, que es la creación del parterre, que corresponde con una intervención que hizo el mariscal Suchet cuando llegó a Valencia en 1812. Se encontró con que las bombas que habían caído en esa parte de la ciudad habían derribado un barrio que se llamaba Barrio del Escalo desde entonces, y que era un barrio bastante degradado, y aprovechó esa circunstancia y la centralidad también del barrio para remodelarlo. Aquí se creó la plaza del parterre. Más adelante, también es interesante, en 1853 se quemó la casa de la ciudad y entonces el ayuntamiento aprovechó para intentar ampliar la calle Caballeros y ampliar la plaza de la Virgen, entonces plaza del Aseo. Es interesante la actuación si la analizas desde el punto de vista jurídico y si ves las actas del ayuntamiento, porque hubo intento de los propietarios de los solares que debían derribarse de comprar los solares colindantes. También hubo un intento del ayuntamiento de utilizar fórmulas de recuperación de plusvalías, pero bueno, definitivamente se expropió el suelo, se utilizó la fórmula común y corriente de expropiación y se consiguió recortar la manzana 369, la que está indicada con una flecha a la derecha, y donde estaba una conocida casa de ayuntamiento, creo que era la casa de los loterías, no me acuerdo. Entonces se aprovechó. También creo que demoró la actuación el hecho de que la corporación no sabía qué hacer muy bien con el solar del ayuntamiento, de la casa de enseñanza, la casa de la ciudad que se había quemado. No sabían si venderlo o construir una nueva casa de la ciudad ahí. Definitivamente no se vendió, se destinó al patio de la Generalitat, pero sí que se ensanchó la calle Caballeros. Lo que quería expresar es que ambos esponjamientos, ambas actuaciones no responden a ningún proyecto de ciudad, son simplemente coyunturales. La primera de ellas se debió a los bombardeos y yo creo que el mariscal Suchet estuvo alojado en el Palacio de Cervelló. Sí, entonces digamos que tenía un concepto de centralidad ubicado precisamente ahí. Y luego el ensanchamiento de la calle Caballeros y la Plaza de la Reina se debe también a algo cultural, el incendio de la casa de la ciudad y la necesidad de hacer otra más grande en otro sitio más céntrico. Bueno, mejor, porque en aquel momento la centralidad todavía no estaba definida. Vale, a partir del 53, son las operaciones de reforma interior importantes que yo he encontrado del análisis de las actas del ayuntamiento y de los diferentes documentos de planeamiento que hay en los archivos. En el 65 comienza el derribo de las murallas de Valencia,
Sabemos que en el año 55 ya se estaba barruntando la idea de derribarlas. Creo que cuando Antonino Sancho escribió su libro, bueno, un compendio de artículos que se llamaba Mejoras de Valencia, ya hablaba de la conveniencia de levantar las murallas, de la conveniencia de fijar un nuevo centro, y en ese centro concretamente lo ubicaba ya en el convento de San Francisco, y también hablaba de la conveniencia de crear mercados y de otras cosas que después se han hecho. Él ya habló de la posibilidad de derribar las murallas. En el 55 se estaban derribando ya en Barcelona y en Madrid, por lo tanto era una realidad. En el 55 se pide a la reina que se autorice el derribo de las murallas y se autoriza y comienza en Valencia en febrero de 1865. ¿Qué ocurre? Que en ese lapso de tiempo Antonino Sancho ya había hablado de que cuando se derribaran las murallas era necesario que estuviera previamente programado, que estuviera pensado qué se pensaba hacer para relacionar la ciudad existente con los ensanches que se estaban en ese momento creando espontáneamente. Pero lo cierto es que Valencia no había aprobado un proyecto de plan general de reforma interior. Sin embargo, sí que tenían preparadas, yo creo que las tenían previstas, dos actuaciones de reforma interior que eran necesarias para hacer viable el derribo de la muralla y para relacionarlo con las rondas que se estaban urbanizando. La primera de ellas, de la que quiero hablar, es el Paseo de Isabel II. Es un proyecto interesantísimo del cual solamente he encontrado un plano parcelario. Este plano parcelario es del 65. Voy a ver un momentito. El proyecto global, que yo no he encontrado por ninguna parte, creo que era de Antonino Sancho, es de 61 y este plano es de 65. Yo he recalcado en rojo y en azul a lo bestia, o sea que no se corresponde para nada con el plano original, lo que hubiera pasado si se hubiera ejecutado. Me parece muy interesante que ya nada más llegarse las murallas y sabiendo lo difícil que era ejecutar una reforma interior, pues no existía ningún mecanismo jurídico para ello, se rectificaban alineaciones, como he dicho antes, expropiando puntualmente cuando se edificaba una casa, el ayuntamiento compraba la calle o la vendía. Digamos que esta operación de reforma interior requería unos mecanismos que por entonces no se habían ni planteado. Como vemos, por ejemplo, tiramanzanas enteras. Todo lo que es el Retil del Río, todas las calles, las casas en el Retil del Río desaparecen para la construcción de manzanas rectangulares como las que estaba construyendo Haussmann en París o Cerdá proponiendo para Barcelona. Y hubiera supuesto un cambio radical. Vale. La segunda de las operaciones que considero interesante es la propuesta de apertura de la calle de la Paz, la entonces calle de la Revolución. Se propone en 1869 y gracias, quiero recalcarlo, al motivo de... Por una parte, yo creo que esta operación surgió en el lucubrado, que seguramente se propuso por dos razones. Por la existencia de la Plaza del Parterre. Yo creo que si se tiran las murallas y se piensa que el centro de la ciudad, esta era una opción muy facilona, porque aprovechaba la Plaza del Parterre y los solares de Santa Tecla y Santa Clara que se estaban derribando en aquel momento y que estaban, después de la desamortización, estaban ubicados. Creo que esto es Santa Tecla, entre la calle del Mar y la calle de la Paz. Y esto es Santa Clara, no San Cristóbal y Santa Tecla, ¿verdad? Era uno de estos dos. Entonces, ese era el segundo proyecto, la segunda propuesta que fue muy interesante, que también data de 1869, 4 años después del derribo de las murallas. Ambos proyectos fueron completamente rechazados, fueron rechazados tanto por un sector político importante como por los propietarios del suelo y por un sector potente de la sociedad. Dijeron todos que era absurdo programar estas reformas que no se podían ejecutar de ninguna manera porque no se contaban con mecanismos jurídicos adecuados. Y también se opusieron porque entendían que no se correspondían con ningún proyecto global de ciudad. Entonces, la reforma interior, digamos, yo creo que si tú lees las actas y los expedientes que he encontrado, ya se puede ver cuál es el punto débil de la reforma interior. Dibujar una línea es muy fácil, sin embargo, lo que no es nada fácil es ejecutarlas porque básicamente no hay mecanismos jurídicos, y aunque los hubiera. Lo cierto es que la reforma interior está destrozando un tejido preexistente. O sea, que no se trata de decir cómo se hacen, sino de adquirir la conciencia de lo que supone cambiar la ciudad. Realmente no solamente es cómo se hace, sino vale la pena hacerlo. Es que afectas a un barrio entero y tienes que buscar la manera de hacerlo sin indemnizando. Hay una cosa que es el derecho de propiedad. La Constitución española desde 1812 reconoce que no se puede privar a nadie de su propiedad, sino por causa de utilidad pública y priva justa indemnización, y por lo tanto el Estatuto de los Propietarios de entonces era completamente contrario y era un límite absoluto a la ejecución de cualquier reforma que no estuviera pensada y ejecutada correctamente. Entonces, lo que quería contar es que se produce un pequeño parón de lo que es la reforma interior de la ciudad
y en Europa se están produciendo simultáneamente, paralelamente, un montón de situaciones, un montón de prácticas urbanísticas que están haciendo que cambie la legislación y la mentalidad. Estas prácticas urbanísticas he puesto 3 ejemplos. En la primera de ellas es el París de Haussmann. Napoleón III había encargado a Haussmann de remodelar la ciudad, entonces él había inventado una cosa que después ha sido el instrumento del diablo, que ha sido la superación por zonas laterales, y había decidido que era posible ejecutar reformas interiores sin necesidad de indemnizar a ningún propietario de suelo, por cuanto el propietario adquiría un plusvalor en su propiedad simplemente por el hecho de que tú delante le pusieras una gran avenida. Entonces, ¿qué hacía Haussmann? El solar se cogía, se expropiaba no solamente el suelo destinado a vía pública, sino el suelo destinado a vía pública y también en la franja lateral necesaria para reconstruir. No se pagaba nada al propietario, simplemente se le dejaba el solar edificable. Se le compensaba con la plusvalía que se volcaba en el solar edificable mediante la construcción de la Gran Vía. Haussmann rehabilitó así, reformó así una parte enorme de París. De hecho, hay muchos datos históricos que ya no están, hay alguna foto de alguno de ellos, parece que París antes era muy parecido a lo que ahora sería Montmartre o ¿cómo se llama? Bueno, hay 2 o 3 zonas en las que se conserva cierto... ¿cómo se llama ese barrio? Bueno, da igual. Hay 2 o 3 barrios que conservan la tipología de París, pero realmente hoy lo que París se conoce precisamente por L'Étoile. La gente valora de los grandes bulevares de París, pero fueron realmente una ruptura con la ciudad existente. Luego hay una fotografía de la Puerta del Sol de Madrid. Cuando se ejecutó la Puerta del Sol de Madrid se ejecutó porque es muy increíble, pero vinieron 2 arquitectos ingleses y propusieron al Ayuntamiento de Madrid ejecutarían la reforma de la Puerta del Sol mediante zonas laterales. Ellos querían venir aquí y querían presentar un proyecto para ejecutarlo por concesión privada y autofinanciable. Al final se ejecutó por expropiación forzosa y resultó que el Ayuntamiento de Madrid se encontró con tantas trabas para poder ejecutar la reforma de la Puerta del Sol que se vio obligado a reformar la legislación. Hubieron 20 o 25 años de mucho debate parlamentario en torno a lo que era la expropiación forzosa. Fue necesario que los políticos y la población digamos que asimilara que la expropiación pudiera serlo no solo por causa de utilidad pública para construir un puente, sino también por causa de interés social, entendiendo que las obras públicas de reforma interior, de embellecimiento de ornato público pudieran considerarse como de interés social. Entonces, de la izquierda es la reforma de Granada, es la Gran Vía de Granada. También se hizo mediante expropiación por concesionario y también se hizo gracias a la modificación de la legislación que estoy contando en paralelo a las reformas interiores que se ejecutaron en Europa y en España. Vale. Ahí simplemente me he puesto esta diapositiva porque os quería hablar de la teoría de habilidad urbana de Madrid de Cerdá. Resulta que Ildefonso Cerdá, vosotros lo conoceréis por los ensanches de Madrid y Barcelona, pero él también fue quien importó las ideas de la recuperación de plusvalías para poder hacer operativa la reforma interior. Esa teoría de la habilidad urbana se encontró hace muy poquito, creo que fue en el año 1992, en un archivo de Madrid, no sé si era el de Alcalá de Henares, y yo lo encontré un descubrimiento alucinante porque cuando estudié la RAU, yo trabajé mucho tiempo con la ley reguladora urbanística, comprendí que el sistema de los PAIs se había copiado prácticamente lo que había propuesto Cerdá para Madrid hace ahora pues, casi 200 años. Entonces, la teoría de la comunidad urbana hablaba de lo que se ha contado de Haussmann en París. No hay por qué pagar al propietario porque para tocar en la calle. Es suficiente con que se le permita que en la parte de la que le queda edificable se construya un edificio de 4 alturas. Entonces se recupera las plusvalías y se puede ejecutar ciudad gratis. Eso es lo que plasmó la Ley de Expropiación Forzosa en 1879. Este texto de aquí que veis en amarillo es el apartado 45, permite extender la expropiación forzosa a causas necesarias lo extiende al supuesto que se deba expropiar para mejora, saneamiento y diseño interior de grandes poblaciones. Dice que se rige por los artículos de esta ley en los que se establecía un procedimiento bastante complejo, elaboración de una serie de planos y documentos, y luego por otra parte también se regulaba la expropiación por zonas laterales. Para mí eso fue un cambio muy importante, bueno, para mí no, lo fue. Por cuanto a la reforma interior que se había intentado 20 años antes, en Valencia se había intentado, por ejemplo, con el proyecto de Paseo Isabel II y con la calle de la Paz del 69, no se había podido ejecutar y a partir de ahora el escenario jurídico, el escenario social y político era otro. Entonces, como había cambiado la situación legal y los parámetros de la reforma interior, Valencia avanzó, hizo un avance importante en relación con su proyecto de ciudad.
Vale, aquí uno de los primeros proyectos que se transformó a la reforma interior por zonas laterales fue el proyecto de apertura de la calle de la Paz. Después del 69 se elabora uno, creo que es del 83 exactamente, en el que el ayuntamiento ya dibuja no solamente la vía pública, sino también los horarios resultantes que debían venderse para ejecutar la vía. Por otra parte, lo de abajo es el barrio de Pescadores. Ese proyecto es de 1907 porque no he encontrado ningún plano de cuando se hizo la reforma interior, se inició en la reforma del barrio de Pescadores, que fue en 1876. Sin embargo, expresa la reforma que se hizo y describe los horarios resultantes. Entonces, digamos que Valencia se atrevió ya con la ejecución de alguna reforma interior mediante los nuevos mecanismos jurídicos de reforma interior de las ciudades. Pero lo más importante de efectos de esta exposición, que es lo que quería contar, efectos del proyecto de ciudad, por fin Valencia se aventura en la elaboración de un plan general, de un plan de reforma interior global. Yo he oído la conferencia anterior que nunca la ha habido, es cierto que nunca la ha habido, pero casi lo hubo. Y si no se aprobó nunca, sí que existió, se elaboró y a mi modo de ver es el plano geométrico de Valencia de 1892-1893. Quería decir, este plano me he dejado un trozo de explicar, y es que para que se aventurara Valencia en la idea de hacer un plan de reforma interior global, pasaron dos cosas. Primero, la reforma interior de la ciudad estaba regulada por fin, se permitía la utilización de la ley forzosa del 79 y las zonas laterales, todo el rollo, y se había ejecutado reformas así en muchas partes de España y en otros países. Pero además, yo percibí, cuando me estudié todas las actas, cuando leí todas las actas del ayuntamiento durante aquella época, que realmente la reforma interior se estaba ejecutando por libre. He dibujado en verde, por ejemplo, todas las calles pequeñitas que se estaban rectificando a lo loco en el año 1882. Cogí un año al tuntún, cogí el que más actividad urbanística vi, y entonces apunté el nombre de las calles y el otro día lo dibujé en fosfi en verde. Todas esas calles se estaban cambiando durante el mismo año. Es curioso porque como yo percibo que son calles que están muy cerca de las rondas. Entonces realmente se trata de rectificaciones que respondían a la voluntad de los propietarios de suelo de aprovechar la cercanía de lo que es una nueva ronda. Una calle que antes era, digamos, el final de la ciudad, pasa a estar ahora en primer plano. Entonces eso incentiva toda la actividad rectificatoria, porque eso es un impulso económico que al propietario le lleva a reconstruir, a dignificar y a ensanchar la calle. Se estaban ensanchando esas calles con siempre rectificaciones de alineaciones, sin ningún proyecto de ciudad. Los propietarios iniciaban este singular de alineaciones y el ayuntamiento les aprobaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que además de tener los mecanismos jurídicos adecuados, se estaba produciendo, digamos que un overbooking de reformas interiores deslavazadas, que hubo un momento en que provocaron una actuación, un desbordamiento, un descontrol de este tipo de actividades y provocaron rechazo por parte de la población. Se empezó a hablar de que el Ayuntamiento de Valencia estaba completamente loco, que hacía ciudad sin proyecto. Y se creó, de hecho, en 1982 una asociación que se llamó la Liga de Propietarios y que empezó a salir en la prensa y se presentaba en los plenos y pedía que no se hicieran más reformas interiores sino un proyecto de ciudad. Entonces, que es donde voy, se empezó a hablar de la tramitación de un plan de reforma interior. En 1876, con la aprobación de la Ley del Sánchez del 76, Valencia ya había aprobado que se hiciera un plano geométrico que expresara las calles existentes, que dibujara las alineaciones existentes en aquella época. Se tardó muchos años en redactar este plano geométrico. Yo creo que la razón debió ser principalmente, pues aparte de que era complejo y que tenía que ser un plano catastralmente correcto, estas calles estaban en continua variación. Entonces, entiendo yo que si quieres dibujar la calle existente, pues igual tienes que esperar a que cambiara para poder terminarlo y no paraban de cambiar y por lo tanto nunca se terminaba. En el 76 existe una orden que consta en el expediente del ayuntamiento y en las actas de dibújese un plano de alineaciones existentes en la ciudad. Se sabe que en el año 81, este plano que estoy enseñando ahora, yo lo he llamado plano de reforma interior, pero se llama plano geométrico de Valencia y existen varios ejemplares que los estudiosos no acabamos de llegar a contextualizar, porque cada uno tiene una fecha distinta. Para mí este plano antroposíaco azul expresa lo que debió ser el plano que hoy llamaríamos de información. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna línea en proyecto, no tiene el barrio de Pescadores está como está entonces y la calle de la Paz no está dibujada. Entonces yo entiendo que este fue el plano de información que el Ayuntamiento debió elaborar entre 1976 y yo creo que entre 1981. ¿Por qué está fechado en el 92? Porque había algún detalle por terminar.
Pero lo cierto es que en el 82 el Ayuntamiento convoca una información pública del Plan General de Valencia, del Plano Geométrico de la Ciudad de Valencia. Si se convoca una información pública, yo entiendo que es porque tiene algún documento sobre el cual la gente puede llegar a opinar. Entonces, para mí, ese documento es este, a pesar de que la fecha sea del 92. Se fecha después porque el proyecto se cierra en el 93. Entonces, yo entiendo que como todo proyecto, pues tendría un plano de información, un plano de proyecto y un plano de ordenación. Y este sería la información. Entonces, en el año 81 se somete una información pública en el plan de la ciudad. Y es muy curioso porque esa información pública es muy expresiva de lo que entonces era divergencia de opiniones y sentir por parte de la población de la ciudad de Valencia. Valencia estaba cambiando muchísimo, era necesario adaptarla a la nueva situación de ciudad amurallada, estaban continuos cambios y había que tomar decisiones. Por una parte tenemos las alegaciones de los gremios relacionados con la construcción, como por ejemplo la empresa, la Cultura Valenciana. También tenemos muchas alegaciones de los gremios, a ver, tengo aquí la Sociedad Instructiva de Maestros Carpinteros y otras asociaciones relacionadas con el gremio de la construcción, exactamente, que están exigiendo en todo momento que Valencia haga una reforma interior agresiva, que trace grandes avenidas, que haga nuevas plazas y que se fije en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de París, que era una ciudad completamente nueva. Pero luego tenemos otros estamentos, como son los propietarios, marqueses. En aquel momento la comunidad estaba en manos sobre todo de la burguesía y de la nobleza. Digamos que hubo desplazamientos, se tuvo que desplazar a gente, pero no eran propietarios de suelo. Cuando hablábamos de ocupantes de gente que pudiera ligar, no hablábamos de la gente de los comerciantes o arrendatarios, eran los que poseían las viviendas y los suelos, que eran la burguesía y la nobleza. Entonces hubo alegaciones por parte de los estamentos más potentes socialmente y también alegaciones por parte de la sociedad económica del país, de algún profesor de universidad, que decían siempre que las reformas interiores se realizaran con un proyecto global y que solo se dibujaran aquellas que pudieran ejecutarse, es decir, prudencial, ¿vale? Entonces, en aquel momento, Valencia, yo he apreciado de los clientes de actas que hay mucha confusión, porque parece que Valencia hay una parte del ayuntamiento que hace una cosa y otra parte del ayuntamiento que hace otra. Por una parte se elabora el plano geométrico de 1893 y por otra parte nos encontramos con el plano de Ferreres de 1893 también. Yo digamos que he hecho una diapositiva en la que están expresados los dos planos porque reflejan dos formas de intervenir la ciudad completamente opuestas. De la derecha es una trampa que dibujó mi amiga Rosario Casao superponiendo los dos proyectos que había elaborado Luis Ferreres. Luego los enseñaremos los de los proyectos en sí. Esto es un montaje. Me gusta porque expresa cómo Valencia hubiera sido derribada en prácticamente un tercio de su extensión. Y luego al lado tenemos el plano geométrico de Valencia, que ya no está en Robusato Azul, que es el que compró el ayuntamiento, que ha dicho antes Paco, hace un par de años, porque yo creo que forma parte de aquel proyecto y creo que era público y había que tenerlo. Y también vamos a tener ese plano de proyecto. He dibujado en azul unas líneas que en el plano, luego lo enseñaré, están dibujadas en rojo y expresa las dos reformas interiores más importantes para la ciudad. Son dos reformas interiores bastante digamos que prudentes y también lógicas y se derivan sobre todo de la situación que existía en aquel entonces en Valencia. Existía un parterre, unos solares de unos conventos demolidos, el barrio de pescadores estaba absolutamente estaba hecho polvo, digamos que se podía barajar la opción de tirarlo sin que se expusiera mucho de la población, estaba prácticamente sumido y también se estaba creando en la plaza de San Francisco, se estaba barajando que el centro de la ciudad para pagar la plaza de San Francisco. Entonces, la opción de la izquierda es la opción moderada, la opción de la derecha es la opción radical. Vale, en cuanto a la opción moderada, os enseño aquí el plano del proyecto. Es que se ve muy mal la línea de rojo, ¿verdad? Entonces, sí. No sé si vosotros lo veis. Se ve todo tan mal como lo quiero. Sí. Es el proyector. Vale, ¿es el proyector? ¿Se está viendo todo el rato así de mal? No sé si habéis entendido. Bueno, da igual. Hay unas líneas rojas que no se ven, que son las que estaban antes marcadas en azul y que marcan la calle de la Paz, el ensanche de la calle San Vicente y la demolición del barrio de Pescadores, la calle de las Vacas, las reformas que se hicieron realmente. Este plano no tiene fecha. Sin embargo, es un plano que regalaron los arquitectos municipales a un señor que fue alcalde de Valencia, que es el alcalde Reig, en el año 1895. Mi teoría es que este plano es el plano original de alineaciones que se elaboró en el año 1881.
y en el que después los arquitectos dibujaron las líneas en proyecto de lo que se estaba realmente ejecutando o lo que se decidía que al final se iba a ejecutar. El otro plano que tengo aquí es el plano, este se ve todavía peor, así que si queréis lo pasamos, es el plano de ordenación. En este plano están dibujadas las reformas que realmente se ejecutaron y, como yo decía antes, es cierto que no hubo un plan de reforma interior de la ciudad de Valencia, sin embargo sí que es cierto que hubo una intención de hacerlo. Hubo un encargo, que fue el plano de aleaciones que hemos visto antes, el plano Prusat Azul o el anterior, depende si es el original o no, y luego hubo un resultado, que es un plano de ordenación. A mi modo de ver es este. Este plano reflejaba lo que en aquel momento la corporación decidió que quería hacer con la ciudad. Vale, al mismo tiempo, como he dicho antes para introducir, el Ayuntamiento Pleno un día se presentó una moción de unos señores políticos que se llamaban Néstor Zavala y Duarte y que proponían que Valencia fuera atravesada por una gran vía. La primera gran vía es la que va del puente de San José a la Ruzafa, que es la que tenéis arriba, y ya, como podéis ver aquí, es un plano precioso y propone la explotación por zonas laterales como forma de gestión, de modo que en rojo estaba la Gran Avenida, que era de 20 metros, quiero recordar, y en azul estaban las zonas laterales que se tenían que expropiar para formar solarios resultantes y poder financiar la ejecución de la obra. Se pretendía ejecutar por concesionario privado. Lo de abajo es una segunda gran vía, porque cuando estaba en disposición del público la primera, pasó lo mismo con el plan general, muchos gremios de constructores, los gremios ahora no me sale, pero toda la industria relacionada con madereros, forjadores, apoyaban la reforma interior agresiva y también apoyaron estas dos reformas, y en cambio el sector más moderado y los propietarios defendían una reforma interior moderada, que es la anterior. Son contemporáneas. Entonces, bueno, yo esto quería contarlo, porque yo, bueno, estamos mucho tiempo trabajando en urbanismo, ahora llevo el servicio de patrimonio histórico, pero me gusta mucho la historia de la ciudad. Me gusta mucho analizar las cosas y no solamente describir lo que pasó, sino también saber por qué pasó. Y la pregunta que yo me hago realmente es ¿por qué Valencia eligió un modelo de reforma interior moderada y no eligió el modelo de reforma interior agresiva que proponía Luis Ferreres? Entonces, las conclusiones, después de todo lo que os he contado, de los análisis que yo he podido hacer, a las que he llegado son las siguientes. Por una parte, Valencia no eligió un modelo de reforma interior moderada. La reforma interior es muy difícil de ejecutar. La caída del proyecto de Ferreres vino por sí sola. De hecho, mi teoría es que el proyecto de Ferreres era absolutamente utópico. Cuando se estaba elaborando ya se sabía que nunca se iba a poder ejecutar. En aquel momento, en aquellas fechas, Ángel Baiseras estaba atascado completamente con la reforma interior de Barcelona. Él había propuesto esa reforma interior en 1876 y en 1892 ni siquiera se había aprobado, ni siquiera se había sacado a concurso la concesión privada de la ejecución de la vía vallecana. O sea que es muy bonito, muy fácil dibujar, pero ejecutar es muy complicado. Yo creo que el proyecto de Ferreres era completamente descabellado. Era, digamos, una petición del sector de la población que quería eso, el ayuntamiento lo dibujó. Hay que tener en cuenta además que era exorbitada en el sentido de que, por ejemplo, si la Gran Vía de Granada, que sí que se ejecutó, medía 900 metros de largo, esto medía 1300, pero no una Gran Vía, sino cada una de ellas, 1300 una, 1200 la otra. Por otra parte, se tenían que expropiar, no lo sé, como 1400 casas. Eran, digamos que hablábamos de parámetros absolutamente inasumibles. Entonces, eso es para mí la razón principal, que era exorbitada. Pero por otra parte, también tengo que explicar que la ejecución yo tengo la teoría de que la reforma interior de Valencia trae causa en el derribo de las murallas, en el sentido de que Valencia tenía que transformarse, tenía que cambiar de identidad. Y era necesaria, una reforma interior era necesaria, pero no... yo creo que la reforma interior es tan complicada que solamente prospera cuando existe un verdadero empuje, una verdadera necesidad. La ejecución de la calle del derribo del barrio de Pescadores trae causa, en gran parte, a que se estaba barajando la centralidad de la ciudad en la plaza de San Francisco, por cuanto el ayuntamiento estaba comprando o pretendiendo adquirir gratuitamente lo que eran los solares que habían quedado tras la desamortización del convento de San Francisco. Entonces, allí había una posibilidad digamos, de recuperar el dinero que se invirtiera. Allí había, digamos, un interés económico. Lo mismo ocurre con la calle de la Paz. La calle de la Paz era necesaria, no había ninguna calle que llegara hasta el centro. El ayuntamiento tenía que conseguir que los nuevos ensanches conectaran con la nueva centralidad, que era la calle de la Plaza de San Francisco. Había que hacerlo y se hizo. ¿Cómo? Con la calle de la Paz, la calle de las Barcas y el derribo del barrio de Pescadores. Para mí, la reforma de Ferreres no tuvo empuje porque no era necesaria. Es decir, tiene tantos impedimentos la ejecución de una reforma de este calibre que si no existe una razón de interés público potente,
no se ejecutó. En Granada sí que se ejecutó porque el que llevó a ejecutarla era un empresario que tenía mucho interés en que la ciudad de Granada fuera permeable. Era el dueño de las empresas que estaban relacionadas con la azucarera, el azúcar de la remolacha, y las fábricas estaban en el centro y estaban fuera. Tenían que distribuir digamos, sus mercancías, entonces necesitaba la apertura. Él fue quien la presentó y que puso el dinero para ejecutarla. Los bancos la apoyaron. Aquí no hubo ningún empresario en la ciudad de Valencia, había empresas constructoras, pero no había ningún sector económico, ningún banco que alegara a favor de la ejecución de una reforma agresiva. Lo que había era simplemente un interés especulativo sobre la posibilidad de ejecutarla. Entonces, la ejecución no era necesaria, era desorbitado y el ayuntamiento no tenía las ideas claras. Demostraba que por una parte buscaba un proyecto moderado, o no lo buscaba, se estaba ejecutando solo en función de la necesidad, y por otra parte proponía esta reforma tan desorbitada. Bueno, entonces simplemente quería concluir expresando que, pues, lo que ya he dicho varias veces en la de la conferencia, que la reforma interior, a mi modo de ver, se ha tratado de una manera ligeramente casquivana, ligeramente liviana. La reforma interior se ríe mi marido por el casquivano. Los arquitectos ven muy fácil decir, qué chulo, estaría muy bien que este barrio fuera diferente y a mí me encantaría. Yo me acuerdo, yo con Tito Llopis he hablado, cuando he visto los proyectos de Modelitz y entonces he un dibujo con la calle de Santa Catalina en medio de una gran vía y dices, qué bonito como idea, pero lo cierto es que la reforma interior es muy agresiva y entonces, a mi modo de ver, tuvo un momento histórico, es lo que quería expresar. El momento histórico lo tuvo cuando las ciudades tenían que cambiar y cuando cambiaron, que fue el siglo XIX. Después se ha seguido hablando de reforma interior. Paco Taberner comentó el otro día en su conferencia que alguien dijo, no me acuerdo quién, que había llegado el momento de los proyectos y dejar al lado el momento de los planos. Yo lo he entendido así. Es decir, la ciudad no hay que cambiarla. El centro histórico es lo que es, la ciudad histórica es como es, y los cambios solamente hay que cometerlos cuando son necesarios. Hoy en día la reforma interior se puede concebir a lo mejor para sustituir un barrio degradado, a lo mejor en Irlanda lo utilizan mucho para pequeños barrios de VPO que se construyeron en los años 60 o 40 y que han dado un resultado terrorífico, y siempre que se hace reforma interior se hace constructivamente, hablando con los propietarios, con sociólogos, con psicólogos, con arquitectos, con abogados. Hoy el concepto de reforma interior se tiene que ceñir para mí a eso. El concepto de reforma interior para reformar la ciudad existente es caduco en sí mismo, porque tenía un contexto, que era la reforma interior decimonónicas. Y nada, eso quería contar. No sé si me habéis seguido porque...